Estamos a pocas semanas ya de una elección trascendental para el país. Todas y todos sabemos que se va a elegir a los alcaldes y alcaldesas a lo largo de Chile, que se van a elegir más de 2000 concejales, se van a elegir las y los gobernadores de cada una de las regiones, pero también vamos a elegir a las y los consejeros regionales. Un cargo que se conoce poco, del que se habla menos, pero que tiene una importancia fundamental para el destino de los recursos, para las prioridades en cada uno de los gobiernos regionales y en definitiva eso tiene que ver con la vida de cada uno y cada uno de nosotros. Vamos a conversar hoy día con dos candidatos, una candidata y un candidato a consejero regional acá en la región metropolitana. Vamos a pedirle que nos cuenten un poco qué es lo que es este cargo, cómo funciona, cuáles son las prioridades en su trabajo. Vamos a conversar primero con una gran candidata a quien conocemos hace mucho tiempo. Ella es humanista, ella es periodista, ella ha estado involucrada con el territorio, ella es una gran amiga con la que hemos tenido una historia de trabajo en común orientada hacia la gente. Vamos a conversar primero hoy día con Marcela Campolo. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, muchas Usted es la gracias. periodista, no sé si yo Sí, hice la no, lo hizo introducción perfecto, como corresponde. perfecto. Me estaba examinando ahí. ¿Qué tal? Bien, 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 muchas gracias. Periodista, pero ahora candidata a esta sigla rara que nadie entiende muy bien, que es CORE. Sí. ¿Y por qué candidata a CORE? ¿Qué te llevó a esto? Bueno, porque mis amigos me lo pidieron en realidad. Ah, ya. Hay que tener cuidado con los pedidos de los amigos. Sí, porque después nos involucran en estas bonitas misiones, ¿no? Ajá. Para mí, en realidad, Tomás, es muy importante postularme a esto, no por el cargo, la verdad, sino que porque es un espacio que nos permite impartir nuestras ideas, difundirlas, hablar de lo nuestro, como la no violencia activa, como la democracia real versus la democracia no participativa. Uh-huh. Son temas que a nosotros nos interesan como humanistas. Muy bueno, muy interesante, efectivamente, y yo coincido contigo que las elecciones son buenos momentos para dar a conocer una mirada, un punto de vista. En mi caso, tú sabes que fui candidato muchas veces antes de ser diputado, pero tenían esa gracia. Incluso muchas veces uno va a elecciones sabiendo que la posibilidad de ser electo es muy difícil, Sí. pero es una oportunidad. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo están enfocando el trabajo y la campaña? Después te voy a preguntar un poco sobre el cargo mismo, Sí, pero... sí. Mira, nosotros, bueno, como tú sabes, hemos estado en el territorio durante un tiempo, hartos años, y hemos estado trabajando con algunas comunidades y participamos en algunas actividades con ellos. Pero básicamente nuestra campaña se va a centrar en el desarrollo de acciones con las comunidades pequeñas, en reuniones pequeñas. Además, claramente vamos a escuchar mucho lo que la gente está necesitando. Lo sabemos porque hemos estado en el territorio, pero yo creo que importante es que nosotros vayamos poniendo atención en lo que se requiere. Y ahí tú te das cuenta que de repente los medios de comunicación nos venden algo que no está ocurriendo en el territorio, por ejemplo, en términos de seguridad. Ok, ahora, ¿tú eres core por toda la región metropolitana No, o no, por no, no. cómo es el asunto ahí? Santiago 4, Santiago 4 es de las comunas de Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, La Reina, Providencia y Ñuñoa. Es curioso la distribución porque es más que un distrito Sí, y es como un pedazo de otro distrito, de una distribución grande. sí. Además, la gente escucha esto de Santiago 4 y yo creo que no tiene la menor idea de qué es No, lo que es parece Santiago Colina 4. 1, Claro. decimos nosotros. Parece una cárcel esta cuestión. No, claro, bueno, pero así los dividieron en la Pero región es un universo metropolitana. enorme. Y son distintos, o sea, si bien es la zona oriente, pero son realidades distintas. Ñuñoa es muy distinto a Vitacura, por Ajá. ejemplo, a Las Condes, pero también es parecido y ahí está lo bonito, ¿no? Es decir, las necesidades de todos los seres humanos de la región son bastante parecidas. Todos necesitamos más o menos lo mismo. Yo coincido contigo, fíjate que a mí que me toca representar Peñalolén, La Reina y bueno, varias de las comunas que tú vas a representar como consejera regional, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea,
muchas veces me dicen, son las comunas del rechazo, de Sí, la zona oriente, pero en realidad son una representación del Chile real, sí, porque tú te encuentras incluso en Las Condes, en Lo Barnechea, con sectores tremendamente carenciados, ¿no es sí, cierto?, que sí. viven muchas veces en una pobreza extrema, al lado de la dehesa, por ejemplo. Entonces están estos contrastes, ¿no? Y también está, Tomás, ¿sabes qué? El tema de la pobreza encubierta. ¿Por qué? Te lo digo, porque por ejemplo, profesionales cualquiera que recibe un Ajá, sueldo medianamente y que puede vivir, que se compró una casa en uno de estos lugares, luego posteriormente se jubila y sabemos el fraude que han sido las AFP en este país, por favor, que realmente tenemos unas pensiones de miseria, se jubila, ganan menos de un tercio de su sueldo y empiezan a no poder pagar las contribuciones, no poder pagar la luz, no poder pagar el agua, y eso hace que además se aísle, porque la vejez en, no sé, en el mundo, creo yo, que es ajá. solitaria a veces, ¿no? Se aíslan y empiezan a tener, creen ellos además que ese es un problema de ellos nomás, ¿no? Entonces es súper importante esta conexión y por eso es tan importante también el desarrollo de proyectos colectivos desde el gobierno regional. En Eso las ocurre en esta zona que pareciera que no, Totalmente de pero está acuerdo. cubierto y está bonita la casa, la señora barre todos los días, pero por dentro hay otra realidad. Totalmente de acuerdo contigo. En Las Condes mismo, Sí. mucha gente que jubiló, por ejemplo, profesionales que jubilaron, sabemos que en Chile cuando jubilas cae Uf, drásticamente tu ingreso y uf. pasa a engrosar la fila de la pobreza. Entonces, como tú dices, a mí me ha tocado ver Sí. y estamos trabajando mucho y lo quiero trabajar con el gobierno regional en el tema de las contribuciones. Qué Gente que salvaje. tiene casas que tú las Sí, miras como tú dices, que son sí, bonitas, son caras, sí, les han subido el valor, pero no tienen cómo pagar las contribuciones, exactamente. porque hoy día reciben una pensión miserable Sí. que no tiene nada que ver con el sueldo que tenían cuando compraron esa casa. Son temas que seguramente les va a tocar también enfrentar Sí. desde el gobierno regional. Bueno, para hablar sobre la función del gobierno regional, el consejero regional, primero es un órgano colegiado que no solo entrega recursos y observa, sino que también es capaz de sancionar en el sentido de que eh, ellos son los que, o los consejeros regionales, votan el presupuesto del gobierno en la región, Ajá. entregan recursos a través del FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo interesante, porque es para todas las organizaciones de la región, no solo para los municipios. ¿Puede postular cualquier organización? Claro, organizaciones funcionales, organizaciones sociales, de hecho, o sea, todas tienen que tener sus papeles al día, digamos, pero Ya. pueden postular a fondos para desarrollar sus actividades. Pero los proyectos de mayor envergadura se dan en los municipios. Y por eso también es importante ese fondo. O sea, y a veces son intersectoriales, o sea, se hace, por ejemplo, una carretera y cubre varias comunas. Ajá. Pero pueden postular, por ejemplo, qué sé yo, una junta de vecinos puede Sí, postular a puede fondos, postular una al fondo. organización Una, deportiva o de o una adultos organización mayores. funcional, un club de adultos mayores, ellos que desarrollan sus proyectos que parecen de menos envergadura, pero que Sí, eso hace toda, en el fondo, todos esos proyectos maravillosos de las señoras que tejen para un centro de niños, sí. esos proyectos son los que hace la comunidad Y, también. y eso entonces postulan a un fondo del gobierno regional. El Claro, gobierno regional puede entregárselo, digamos, para ese proyecto específico. sí, 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 Bueno, eso, por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de la gente que nos está acompañando hoy día no lo sabe. Es decir, me llama la atención lo poco que se sabe de este cargo y de esta función, que en realidad es súper relevante por lo que tú me dices. sí, lo que pasa, Tomás, es que esta función surge apenas en el 92 con la Ley Orgánica Constitucional, ¿Ya? que la declara el 92, la corrige el 93 y posteriormente, el 2005, la funde con otra ley, ¿no? Y ahí cambia la figura de intendente por gobernador, ¿no? Y claro, se sabe poco, pero en estricto rigor, y para que todo se entienda fácil, es como un alcalde es el gobernador y los concejales son los consejeros, Ya. solo que es de la región y El son equivalente a 24. nivel Claro, regional. ¿Son claro, cuántos dijiste? 24. En la región Sí, metropolitana, que se van eligiendo. Y tú me dices que tú postulas por Santiago 4. sí. Yo diría saberlo, pero claro, uno no está siempre al tanto. Es Santiago 4 y son estas comunas que me mencionabas. A ver, Mm. La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Vitacura, Barnechea, Providencia, Providencia y Ñuñoa. Ñuñoa.
¿Y ahí se eligen cuántos? Sí, ¿En son cuatro parece? Cuatro. cuatro, Y se suman con los de otros sectores claro, de sí. Santiago. Y dentro de estas tareas que lleva adelante un consejero o consejera regional, ¿cuáles son las que a ti te motivan? ¿Qué es lo que a ti te gustaría impulsar? A mí lo que me motiva es el trabajo en las comunidades, en los territorios, estar con la gente, desarrollar acciones con ellos, talleres, cursos, estar en realidad en la base social, que es donde uno realmente puede influir. Yo entiendo que el territorio es súper grande. De hecho, son 70.000, o sea, 700.000 votos, algo así, en todas esas comunidades. Y bueno, y es difícil también llegar a todo. Por lo tanto, la verdad es que yo siento que uno tiene que hacer una campaña basada en lo que podría ser posteriormente tu labor. Y mi labor, creo yo, que es potenciar el desarrollo de las organizaciones sociales, estar con ellos y acompañar todos los procesos democráticos. A mí me interesaría mucho, Tomás, desarrollar la democracia real en el gobierno regional. Yo sé que es difícil, pero ¿cómo no vamos a poder hacer una consulta sobre cuáles son las necesidades de la gente y cómo invertir correctamente el presupuesto de la región, ¿cierto? Y sabemos que eso además rectifica porque de repente también la gente está en su oficina, mucho, tiene muchas reuniones y pierde esa vinculación con la base social. Y yo creo que esa es una de las cosas interesantes que pudiéramos llegar a intentar desde el gobierno regional. Además, y no sé si estoy mezclando peras con manzana, pero tú eres periodista. Sí. Y como periodista me imagino que puede haber un aporte muy grande en términos de generar vínculos y comunicación sobre efectivamente las posibilidades que tiene la gente de participación real, como me está Sí, diciendo, justamente en un tema sí, en que se ha comunicado poco, se conoce poco, así que ahí creo que hay un desafío muy bonito, ¿no? sí, sí, y entregar recursos a aquellos proyectos de envergadura a nivel comunal, pero también creo que es súper importante reconstruir el tejido social que está totalmente desbaratado. Y esa reconstrucción tiene que ser con organizaciones pequeñas, entregarle a aquellas organizaciones que realmente piensan en la comunidad recursos para que desarrollen sus acciones. Creo que eso es súper importante. Bueno, hemos estado conversando con Marcela Campolo, candidata a Core de Santiago 4. Ya me lo aprendí bien. Creo que nos ayuda esta conversación a entender mejor de qué se trata este cargo, cuáles son las posibilidades que se le abre a la ciudadanía y sobre todo a la gente que se va organizando. Así que te quiero agradecer, Marcela. Muchas Vamos a gracias por conversar con invitarme. otro candidato a Core, vamos a hacer un breve corte y después vamos a conversar con Óscar Oyarzo, que también es candidato a consejero regional. Gracias. Gracias a ustedes. La magia de estos programas. Estábamos conversando en la primera parte con Marcela Campolo y ahora vamos a seguir conversando, pero con un gran amigo, con un humanista de corazón que abrazó esta causa desde muy joven y que hoy día es también candidato a consejero regional. Egresado de Derecho, aquí está junto a nosotros Óscar Oyarzo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muchas gracias, Tommy. Bienvenido. Así que candidato bien joven, efectivamente. Así es. ¿Con cuántos años estamos llevando esta candidatura adelante? 24 años. 24 años. ¿Y qué motiva a alguien de 24 años a ser candidato a un cargo que se conoce poco, se entiende poco? ¿Qué te motivó? Bueno, tú mismo lo dijiste al principio, llevo siendo humanista hace ya cerca de 7 años. eh, y dentro de esa trayectoria me ha tocado estar en distintos momentos. Y yo siento que lo que más me motivó a ser candidato tiene que ver con el momento de desarrollo del humanismo que estamos viendo hoy día, en especial desde Acción Humanista. Creo que hoy día tenemos una camada de candidatos jóvenes de distintas edades que están con la intención de llevar el mensaje del humanismo a los distintos espacios. Y eso me motiva mucho, poder desde un cargo que efectivamente, como tú dices, es desconocido, pero que es muy relevante para la vida cotidiana de la gente,
poder llevar los planteamientos del humanismo al core. Ok, ya que tocas el tema del humanismo y dices que estás desde hace 7 años, me parece que dijiste 17 años, entonces ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que te motivó a incorporarte y sumarte al humanismo o lo que te ha motivado a mantenerte y proyectarlo hacia el futuro? ¿Qué es lo que hay ahí en esa propuesta del humanismo que te motiva? Tiene que ver, yo creo, con un sentimiento bien profundo. De, por un lado, de deseo de transformar la sociedad, de transformar el mundo, eh, pero a la misma vez, y que tiene que ver con el planteo nuestro, cómo a la vez que vamos transformando el mundo, nos vamos transformando nosotros mismos. Y en ese sentido, siento que, a pesar de que puede ser muy complejo pensarlo desde la política, creo que es un medio donde podemos avanzar hacia ese cambio, hacia un cambio en que está bien, nos vamos a preocupar de los temas, podríamos decir, materiales de Ajá. la vida cotidiana de la gente, pero también es importante preocuparse de cómo nos sentimos internamente, cómo la gente eh, se siente feliz, cómo la gente se puede desarrollar y sentirse parte de un conjunto humano que la apoya. Porque hoy día lo que vemos muchas veces es que no es así, que la gente se siente muy sola y que eh, no tiene futuro. Fíjate que la gente se siente sola, pero además los que quieren cambiar las cosas, lo que yo he visto es que muchas veces creen que son el único que quiere hacerlo porque además son permanentemente degradados, descalificados. Yo siempre cuento una anécdota que tiene que ver también con mi incorporación al humanismo, también muy joven, y es ese deseo que tenía y que seguramente tú lo compartes y muchos otros de cambiar el mundo, tal como tú estás diciendo. Y nunca falta ese tío, esa otra persona que te dice, mira, esos son idealismos, ya se te va a pasar. Y mucha gente no se le pasa. Lo que pasa es que cree que está loco, digamos, por querer eso, porque en este mundo el individualismo eso es como mal visto, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú estás haciendo es dar una lucha contra un modo de ver las cosas que está hoy día instalado, ¿no? En el mundo. Sí, totalmente. O sea, los cuestionamientos hacia la política, que es una labor que efectivamente está muy enlodada, eh, por distintas razones. Y aquí efectivamente la gente tiene sus razones por las cuales no confiar en los políticos. Pero yo creo que los humanistas tenemos una trayectoria que al menos da confianza. Vamos a hablar después de lo que es ser consejero regional, pero hablemos de esa trayectoria. Tú además participas del equipo coordinador de Acción Humanista. Te ha tocado, por lo tanto, interactuar con políticos de esos que llevan décadas en el tema. Seguramente hay algunos con los que uno tiene más afinidad, otros menos, no sé cómo será la cosa, pero ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? ¿Qué es lo que has encontrado ahí? Sí, es bien interesante porque efectivamente, siendo muy joven además, me ha tocado, no sé, participar con, bueno, políticos de larga data, podríamos decir, Ajá. eh, y que se sorprenden cuando ven a alguien tan joven en estos espacios. Y de alguna forma uno va aprendiendo, por un lado, lo que no hay que hacer, Ajá. porque hay formas que efectivamente uno ve y que de forma inmediata uno siente que no es la forma que uno quisiera en política. Eh, Porque finalmente, claro, se habla mucho de la unidad, de cómo podemos agruparnos para un objetivo común, pero en ese camino hay muchas dificultades y a veces por pequeñeces. Ajá. Entonces, algo que me ha ido cuajando durante este tiempo es que el humanismo puede aportar a la convergencia de la diversidad en ese entorno, aunque sea complejo, porque son espacios que hoy día están muy dominados por perspectivas más, como tú bien dijiste, individualistas, cortoplacistas, Ajá. eh, y que no tienen que ver con un proyecto de más largo aliento
donde efectivamente la gente pueda sentirse llamada. Muchas veces lo que vemos es lo contrario, la gente se aleja con estas prácticas. Cierto, fíjate que se aleja por esas prácticas, porque efectivamente hay gente que tiene esto que dices tú, que está metido en la política, pero con una mirada individualista, cortoplacista, etcétera. Pero también yo he visto que hay mucha gente buena, que queda muchas veces invisibilizada por estas otras Exactamente. prácticas. Hay mucha gente buena, a mí me toca verlo en el Congreso, en distintos partidos y sectores políticos, pero que genuinamente quieren avanzar. Lo que pasa es que, claro, lo que prima es lo otro, ¿no? El interés individual, personal. Yo creo que si uno va logrando conectarse con esa gente e impulsando esas tareas y esa mirada, algo puede cambiar. Y me imagino que será parte de lo que se quiere lograr también en el Consejo Regional. Yo te tengo la pregunta necesaria acá. ¿Por qué quieres ser consejero regional? Y que nos cuentes un poco desde tu mirada y experiencia, ¿qué es ser un consejero regional? La labor del core, bueno, lo hemos conversado varias veces, sigue siendo muy desconocida para la gente. A pesar de que uno si empieza a investigar, tiene una relevancia no menor para la vida cotidiana de la gente. O sea, tiene que ver con las luminarias, las veredas, las plazas, los proyectos para fomentar el deporte, fomentar la cultura, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se puede hacer un aporte bien interesante desde ese espacio, eh, donde pues, efectivamente se pueda fomentar, entre otras cosas, que la juventud, que es un público al que me gustaría llegar, se sienta parte de la comunidad. Yo veo muchas veces jóvenes, y también la experiencia que tengo con amigos profesores, Ujú. o docentes que trabajan con jóvenes, se sienten muy lejanos de la gente, se sienten muy lejanos de la sociedad y empiezan a optar por otros caminos que no son muy interesantes. Entonces creo que el core puede aportar a que desde la base, desde la infancia, desde la juventud, podamos integrar a los jóvenes y podamos, a través de la cultura, a través del deporte, a través de distintos ámbitos, puedan participar de la vida política y social de la región. Y tú como Coreo, consejero regional, ¿tienes posibilidades de contribuir para que se fomente esa participación? Es decir, ¿manejan recursos que pueden hacerle llegar a esas organizaciones? ¿Cómo es el tema? Exactamente, el Consejo Regional, bueno, tiene distintas facultades, ¿Ya? tiene facultades normativas, fiscalizadoras, que es muy importante, y tiene facultades económicas, que tienen que ver justamente con cómo los fondos de la región se pueden utilizar en el fomento de ciertas actividades. Y dentro de esas actividades, eh, creo que la juventud juega un rol fundamental. Y y yo como consejero regional me gustaría aportar además a fortalecer y promover la organización. Porque todos estos fondos, por ejemplo, el FNDR, que es un fondo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es concursable, eh, es bien desconocido de repente. Y, y lo que me gustaría fomentar es que la gente que hoy día puede estar reunida, pero no organizada formalmente, Ajá. pueda acceder a estos fondos y pueda organizarse. Porque eso finalmente en lo que termina es en el mejoramiento de la calidad de vida de esos individuos. Y eso me parece muy, muy interesante. Yo creo que es importante lo que dice y además es lo que yo veo como diputado. Uno sabe de los alcaldes porque, bueno, hay mucha interacción con el municipio. Uno sabe de los concejales porque permanentemente la gente está dialogando con ellos, en fin, va a plantearle sus dificultades en tema de vivienda, salud, educación, etcétera. Eh, los diputados también, ¿no? Diputadas y diputados, en fin, tienen también sedes, lugares donde reciben a la gente y están recogiendo demandas para proyectos de ley, pero de los consejeros en general
se sabe poco cómo es el vínculo, incluso cómo se relaciona la gente con los consejeros. De ese punto de vista, no sé cómo ves tú, pero me da la impresión que tendrían que tener un vínculo mayor con la comunidad, como estás planteando tú con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O sea, en general, yo siento que ese es un gran desafío que tenemos a nivel político, de cómo podemos volver a la base social, cómo podemos volver a generar tejido social. Y en ese sentido, yo como consejero, o sea, soy de la idea de que debiéramos impulsar eso como base Ajá. para avanzar hacia ciertas transformaciones. Por ejemplo, y aquí hay un tema que tiene que ver con el Parlamento. A ver. Cómo podemos generar mayor participación vinculante para el gobierno regional? Y eso, bueno, tiene que ver con un cambio legal Ajá. y cómo finalmente hacemos efectiva la participación de la gente en el cómo se distribuyen los recursos, en cómo se elaboran las políticas públicas del gobierno regional, que no solamente lo decían, claro, está bien, se eligen 34 consejeros en el caso de la metropolitana, pero es necesario que la gente también esté involucrada en los procesos de discusión, la gente se sienta parte de estos procesos. De todos esos consejeros que se eligen 4 en este sector, en Santiago 4, en las comunas en que tú eres candidato y quieres representar. Eh, ¿Cómo estás trabajando en esas comunas? Vamos a ir cerrando el programa, pero creo que es importante que nos cuentes qué estás haciendo, en qué comunas te estás moviendo y, bueno, cuáles son las perspectivas que ves en esas comunas. Sí, efectivamente son hartas comunas, son 6 comunas, está Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, que claro, uno escucha esas comunas y piensa que son comunas donde están las cosas más o menos resueltas. Está todo ya listo ahí. Está todo bien. Y que la gente vive bien y no hay nada que hacer. Sin embargo, uno cuando empieza a conocer la realidad de muchas personas y empieza a... Nosotros hemos estado en muchas conversaciones con organizaciones, con dirigentes, con las personas mismas que uno va conociendo en la campaña, y muchas nos hablan respecto de temas bien comunes que tienen que ver, por un lado, por el abandono, la soledad y, por cierto, las desigualdades que existen. Porque, bueno, tú conoces bien muchas de estas comunas, podemos ver en casos más icónicos como lo Barnechea, donde tienes por un lado la opulencia de la dehesa, etc. Pero en contraste tienes a Cerro 18, distintos lugares donde uno ve de alguna forma el contraste social que existe en Chile a nivel micro, pero que te genera un poco como la realidad chilena en una comuna. Ajá. Bueno, yo espero y deseo que te vaya muy bien en tu campaña. Creo que es súper relevante que hayan consejeros y consejeras jóvenes. Creo que pueden hacer un aporte enorme, en tu caso además con toda una experiencia política acumulada. Así es que espero encontrarte después en el Consejo Regional. Estamos hablando con Óscar Oyarzo, candidato acá en Santiago 4. Santiago 4. Así es que todo lo mejor.